Detente un momento. En Chichén Itzá, muy cerca del cenote sagrado, apareció una cámara subterránea con restos de más de 100 niños. Eso se sabía desde 1967. Pero 57 años después pasó lo impensado. Un equipo de ADN antiguo en Alemania logró extraer y secuenciar material genético de 64 de esos cuerpos. Y lo que salió de ahí no calza con la historia que te vendieron. De esos 64, todos eran varones. La mayoría tenía entre 3 y 6 años, y entre ellos había familiares cercanos, incluyendo 2 pares de gemelos idénticos. Entonces la pregunta cambia de golpe. Si no era el cuento de doncellas al cenote, y acá ves niños, parentescos y hasta gemelos, ¿qué clase de selección ritual, por sexo, parentesco y pareja, estaba funcionando realmente en Chichén Itzá? Antes de meternos de lleno, haz una cosa. Si te gustan las investigaciones que rompen historias cómodas, dale like y suscríbete a Misterio Confirmado. Y no te vayas, porque en los próximos minutos vas a ver 3 claves. ¿Qué patrón exacto aparece en el ADN? ¿Por qué los gemelos son un símbolo central en la mitología maya? ¿Y qué detalle hace que esto suene menos a mito turístico y más a un ritual organizado con reglas? Durante más de un siglo, la versión popular fue casi una postal. Los mayas arrojaban doncellas vírgenes al cenote sagrado para calmar a los dioses. Y como esa imagen se repitió en documentales, novelas y guías turísticas, terminó sonando a hecho. Pero gran parte de esa película nace de una cadena muy concreta. A principios del siglo XX, el cónsul estadounidense en Yucatán, Edward Herbert Thompson, instaló una draga en el cenote sagrado, recuperó restos humanos y cientos de objetos, y una parte importante terminó enviada al Peabody Museum de Harvard. Después vinieron los relatos populares que lo volvieron todavía más dramático. Textos de la época describían el sacrificio como la doncella perfecta entregada al agua, y esa escena se pegó en la cultura para siempre. El problema es técnico, y nadie lo quiso mirar de frente. En esqueletos infantiles, especialmente a edades tan bajas, no podés determinar el sexo con confianza solo mirando los huesos. Los métodos morfológicos en no adultos son mucho menos fiables que en adultos. O sea, a esas supuestas doncellas nunca se las había verificado genéticamente, hasta ahora. 1967, Península de Yucatán. Muy cerca del cenote sagrado, obreros estaban construyendo una pista de aterrizaje cuando el suelo cedió y se abrió un hueco. Debajo no había tierra. Había una cavidad hecha por humanos, un chultún, una cisterna subterránea que, con el tiempo, fue ampliada y conectada a una pequeña cueva. Bajaron con lámparas y vieron lo primero, huesos cubiertos por polvo de piedra caliza y corteza, mezclados con cerámica y restos de animales. No parecía un entierro ordenado, parecía un depósito. Fragmentos por todas partes. Y cuando empezaron a dimensionarlo, el número era demasiado grande para ignorarlo. Más de 100 restos, casi todos de niños. Se documentó, se retiró, y esos huesos quedaron guardados durante décadas en Yucatán, cerca del sitio, esperando una sola cosa, una tecnología que en 1967 todavía no existía. En 2014, un paleogenetista mexicano llamado Rodrigo Barquera pone los ojos en esos restos. Trabaja en uno de los laboratorios de ADN antiguo más avanzados del planeta en Alemania. El plan era claro, tomar 64 de esos cuerpos, extraer unos miligramos del hueso petroso del cráneo, que es uno de los más densos del cuerpo humano y el que mejor conserva material genético después de siglos, y secuenciar su ADN. Los resultados llegaron y desmontaron la primera creencia de un golpe. Los 64 individuos analizados son varones, todos, sin excepción. 64 cuerpos, 64 varones. Ni una sola niña. La probabilidad de que eso sea casualidad es prácticamente cero. No estamos ante un entierro aleatorio. Estamos ante una selección deliberada. Alguien eligió a estos niños por una razón específica. Y esa razón tiene que ver con algo mucho más profundo que pedir lluvia. Segundo golpe. Y este es el que cambia la narrativa por completo. Entre esos 64 niños, al menos una cuarta parte están emparentados entre sí. Hermanos, primos, parientes de primer y segundo grado. Y además compartían dietas muy similares, como si hubieran crecido en los mismos hogares. Pero lo más perturbador vino después. El equipo identificó 2 pares de gemelos idénticos, gemelos monocigóticos, mismo ADN.
Y aquí los números hablan solos. Los gemelos idénticos ocurren en apenas el 0.4% de los embarazos. Encontrar dos pares entre 64 individuos no parece una coincidencia. Es demasiado improbable para ser casualidad. Eso significa que alguien buscaba gemelos, los identificaba, los reunía y los ofrecía juntos. Y cuando le sumas la escala, ya no suena a episodio. La datación indicó que esa cámara se usó con fines mortuorios por más de 500 años, desde aproximadamente el siglo VII al XII, con la mayor concentración durante el apogeo político de Chichén Itzá, entre 800 y 1000 después de Cristo. En otras palabras, no era un ritual improvisado, era un sistema que se repetía, con reglas que recién ahora el ADN dejó al descubierto. Entonces, ¿por qué nadie lo vio antes? Porque en ese momento literalmente no se podía comprobar. En restos infantiles tan chicos, el sexo no se podía determinar con fiabilidad solo mirando huesos. A esas edades casi no hay diferencias claras en pelvis o cráneo, y los métodos morfológicos en no adultos suelen fallar mucho más que en adultos. Y cuando ya tenías una historia instalada, la de doncellas al cenote, el cerebro hace lo que siempre hace, completa los huecos, se asumió, se repitió, se publicó. Los huesos quedaron guardados durante décadas, y la verdad quedó encerrada en el único lugar donde todavía sobrevivía información sólida, en fragmentos densos como el hueso petroso, el que mejor preserva ADN antiguo, hasta que alguien decidió leerlos. Lo que abrió la puerta no fue una excavación nueva, no fue encontramos otro templo, tampoco fue un permiso especial, fue una herramienta que en 1967 ni existía, la paleogenómica. En la última década, el ADN antiguo pasó de ser una rareza a una linterna. Y la linterna tenía un lugar perfecto para encenderse, el hueso petroso, la parte densa del oído interno, que suele conservar muchísima más proporción de ADN que otros huesos incluso después de siglos. Con apenas miligramos, lograron obtener datos genómicos a lo largo del genoma de 64 individuos. Y después hicieron el movimiento que lo volvía todavía más inquietante. Compararon esos genomas antiguos con muestras de 68 personas mayas actuales de Tixcacaltuyub, una comunidad cercana a Chichén Itzá. No solo querían saber quiénes habían sido esos niños, querían saber si su línea, su rastro, seguía caminando hoy. El estudio salió en junio de 2024 en Nature. Y lo incómodo fue que no te daba una sola conclusión, te daba una escalera de golpes, uno arriba del otro. La datación por radiocarbono mostró que esa cámara se usó con fines mortuorios durante más de 500 años, aproximadamente entre los siglos VII y XII. Y aún así, la mayor concentración coincidió con el apogeo de Chichén Itzá, entre 800 y 1000 después de Cristo. Luego vinieron los isótopos, que suenan aburridos hasta que entendés lo que implican. El carbono y el nitrógeno del colágeno óseo indicaron que los niños que eran familia comían de forma más parecida entre sí. No prueba una dirección exacta, pero sí empuja la idea hacia algo local y organizado, no un rejunte de víctimas al azar traídas de cualquier parte. Y acá vino el detalle que te deja helado. En los pares de familiares, no solo compartían dieta, también morían con edades muy similares. En el caso de los gemelos idénticos, el propio paper lo plantea así. El patrón encajaba con una ofrenda en pareja, posiblemente en el mismo evento ritual. Después apareció el vacío más inquietante de todos, el cómo. No había una firma clara en los huesos que te permitiera decir el método exacto. Por eso, incluso con todo lo demás resuelto, seguía siendo cierto lo peor. Todavía no se sabía con certeza cómo murieron. Y para rematar, cuando compararon esos genomas antiguos con los de la comunidad maya actual de la zona, vieron continuidad genética general, pero cambios fuertes en regiones de inmunidad, incluyendo HLA, consistentes con adaptación a enfermedades introducidas tras la colonización. En divulgación del propio equipo lo resumieron con una frase brutal: variantes protectoras frente a salmonela se volvieron más comunes con el tiempo. O sea, no solo estabas mirando un ritual antiguo, también estabas mirando cómo la historia dejó marcas biológicas que todavía seguían vivas en la gente de hoy. Cuando juntaron todas las piezas, la imagen que apareció fue inquietante y tenía nombre propio: los gemelos héroes. Porque en el Popol Vuh, el gran texto mítico de los mayas Kich, había una historia que sonaba demasiado parecida para ignorarla.
El Popol Vuh se registró en época colonial, pero recoge tradiciones mayas mucho más antiguas, por eso sirve como espejo simbólico para leer este ritual. Hunhunapú y Bukub Hunapú bajaban a Xibalbá, el inframundo, llamados por los señores de la muerte a un juego de pelota. Perdían, y eran sacrificados. Luego venía el detalle imposible. La cabeza de Hunhunapú quedaba colgada en un árbol de calabaza, y desde ahí fecundaba a una joven. De esa escena nacían los gemelos héroes, Hunapú y Ex-Balanque. Y esos gemelos no eran solo personajes, eran un patrón. Bajar, enfrentar pruebas, morir, volver, engañar a la muerte con inteligencia y terminar arriba en el cielo. En muchas versiones uno acababa convertido en el sol y el otro en la luna. El mito insistía en una idea simple y brutal. El mundo funcionaba con ciclos: vida, muerte, regreso, una y otra vez. Ahí fue cuando el lugar empezó a hablar, porque el equipo del estudio no solo encontró gemelos en el depósito, también recordó algo clave de la cosmovisión maya. Lo subterráneo no era una cueva más. Cuevas, cenotes y estructuras bajo tierra se entendían como entradas al inframundo, o sea, el escenario era parte del ritual. Y entonces la hipótesis cayó como piedra. Si el inframundo estaba abajo, y los gemelos héroes eran el mito central de gemelos que bajan y vuelven, el patrón de gemelos y familiares dentro de un espacio subterráneo podía ser una forma de recrear ese relato en la vida real, no como cuento, sino como ceremonia. Los propios autores lo plantearon así. El hallazgo de gemelos idénticos y parentescos en ese chultún cambiaba la lectura completa, porque ya no parecía una ofrenda genérica. Parecía un ritual con guión, con símbolos, con roles. Y acá viene lo incómodo. Si esa lectura era correcta, entonces esos niños no fueron elegidos al azar, fueron elegidos para representar algo. Y la pregunta que se te queda pegada no era por qué sacrificaban, sino qué creían que mantenían funcionando cuando lo hacían. Lo que este estudio rompe no es solo un mito turístico, rompe un siglo entero de suposiciones. Primero, las doncellas del cenote. La imagen más famosa de los sacrificios mayas resulta ser una invención de un diplomático estadounidense de inicios del siglo XX que dirigió un dragado controvertido del cenote sagrado y envió piezas y materiales a instituciones en Estados Unidos. El relato de Thompson se repitió tantas veces que se volvió historia oficial, pero el ADN dice otra cosa. Segundo, la idea de que los sacrificados eran extranjeros capturados o secuestrados. Los isótopos y el ADN confirman que estos niños eran locales, nacidos y criados en comunidades mayas cercanas a Chichén Itzá. No eran prisioneros de guerra, eran hijos de familias mayas que los entregaban con propósito religioso. Tercero, la escala. Este patrón se sostuvo durante más de 500 años. Eso no es un evento. Es una tradición institucionalizada con reglas, selección genética y una logística que implica identificar gemelos en una población donde nacen en menos del 0.4% de los embarazos. Alguien llevaba el registro, alguien sabía cuándo nacían gemelos y alguien los reclamaba. Y cuarto, la pregunta que ahora le quita el sueño a los investigadores. Chichén Itzá no es el único sitio con chultunes. Existen cámaras similares en Uxmal y en Mayapán, ambas a menos de 200 kilómetros. Este enfoque podría aplicarse a otros chultunes de la región, en sitios como Uxmal o Mayapán, para ver si el patrón se repite. Si el patrón se repite, entonces no estamos hablando de un ritual local, estamos hablando de una red ceremonial que operó por toda la península de Yucatán durante siglos. Y lo que encontramos en Chichén Itzá podría ser solo el primer capítulo. Oficialmente el estudio se presentó como ciencia dura, ADN antiguo aplicado a restos arqueológicos, publicado en Nature, con instituciones de varios países trabajando juntas. Caso documentado, pero quedaron cosas que no cerraron fácil. Esos huesos habían estado guardados desde 1967. Pasaron 57 años sin genética. No por una conspiración, sino porque la herramienta todavía no estaba y el relato dominante no pedía ser cuestionado. Y si los niños estaban siendo seleccionados en pares, y encima aparecieron 2 pares de gemelos idénticos, entonces la pregunta real era logística. ¿Quién se enteraba de esos nacimientos? ¿Cómo se registraba eso en una sociedad sin papeles como los nuestros? ¿Quién los reclamaba y cuándo? El cómo morían seguía siendo el agujero negro.
Los reportes señalaron que no había señales claras de trauma extremo en los restos, así que el método exacto no quedó escrito en el hueso. Y hay un dato que te deja una última espina. El propio INAH lo marcó como un hallazgo inédito en contextos funerarios mayas antiguos, la identificación de gemelos a ese nivel de certeza. Así que te la dejo picando. Si un solo Chultún pudo ocultar un patrón así durante siglos, ¿qué otras historias oficiales sobreviven solo porque nadie se animó a leer lo que estaba ahí? Deja tu teoría en comentarios, comparte y suscríbete, porque esto no se trata solo de Chichén Itzá, se trata de cuántas verdades están guardadas en silencio, esperando la herramienta correcta.